Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día jueves 16 de octubre y vamos a conversar sobre distintos aspectos del trabajo, a propósito, por supuesto, de numerosas informaciones que han surgido en los últimos días respecto a este tema, entre los cuales una de las más importantes es que Chile está entre los 4 países de la OCDE que más trabajan en el año, 2015 horas al año. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Hemos invitado a Sibel Jiménez, ex Seremi del Trabajo. Sibel, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, buenas tardes. Mauro Grimaldos, presidente de la CUT. Mauro, gracias por acompañarnos. Y Jorge Pellegrini, presidente de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Tarapacá. Y también, me dijiste, es dirigente de la ANEF. Correcto. De la CUT. De la CUT, perdón. Y como siempre, por supuesto, nuestro analista Omar Williams. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nos estamos encontrando cada 15 días. Así es. Hemos tenido una periodicidad un poco... Espero que no se largue. Sí, sí. Bueno, pero lo importante es que estamos acá, ¿cierto? Y vamos a iniciar de inmediato el programa. ¿Por dónde partimos, Omar? A ver, ¿cómo sentamos Planteemos el tema? a nuestro invitado un tema que sabemos que va a emerger pronto y que son las reformas que el mundo laboral está demandando a este gobierno. Entonces, ¿cuáles son aquellas reformas que el mundo laboral quiere sacar adelante en este periodo presidencial? Estamos por Sibel. Bueno, todos esperamos básicamente la gran reforma que estaba anunciada hace varios años ya de las empleadas de casa particular, que es un universo bastante grande, con unas condiciones laborales muy malas para muchas personas, no solo nacionales, sino también muchos extranjeros que tenemos en la región. Sin embargo, este proyecto que ya está ingresado quedó absolutamente afinado mientras Evelyn Matei era ministra del Trabajo y yo seremi del Trabajo. Por tanto, lo único que falta es la aprobación en ambas cámaras porque no se contaban con los quórum de los que hoy estamos absolutamente seguros que se cumplirá con la palabra empeñada por el actual gobierno y aprobarán íntegramente un proyecto que fue creado, afinado en el gobierno de Sebastián Piñera. Mauro, ¿por dónde plantearías tú el tema? No, bueno, la reforma es un sentir de muchos años por parte de los trabajadores, no es de un gobierno pasado, sino que viene hace mucho tiempo. Un sentimiento bastante grande en el mundo laboral, en el que realmente se genera esta reivindicación y reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Francamente, esperamos con ansia esta situación, esperamos que se puedan fortalecer las organizaciones sindicales, esperar que se termine con este abuso patronal que hay por parte de varios empresarios hacia los trabajadores mismos. Vemos que los trabajadores para poder conseguir algo tienen que ir a huelgas que son bastante dramáticas en algunos casos. Y situaciones como esa es la que deben terminar y se debe dignificar al trabajador y ponerlo en el pedestal que se merecen los trabajadores en este país, porque gracias a los trabajadores este país también va creciendo. Jorge. Yo creo que también una de las grandes reformas que exigen el mundo laboral es el tema previsional. El sistema previsional que efectivamente se demuestra que ha sido un sistema fracasado, ¿ya? Que ha demostrado que nos sirve, al final de cuentas, pasado 30, 40 años de haber entregado mensualmente una cotización al sistema AFP, al final de cuentas no alcanza a representar el 30% de lo que uno recibe cuando estaba en el momento activamente trabajando, digamos. Yo creo que esa es la gran reforma también que espera el mundo, los trabajadores. Omar, el gobierno cuando planteó su programa, ¿cierto? La presidenta Bachelet no hizo un hincapié, digamos, en temas laborales, ¿no? Se habló de la educación, se habló, ¿cierto?, de la reforma tributaria y de la esperada reforma a la Constitución, ¿cierto?, que se supone va a ser el próximo año ese tema, pero del tema laboral no se habló. Yo creo que le es difícil a todas las coaliciones políticas hablar del tema laboral. Porque la situación de los trabajadores, que ellos todos lo sabemos muy bien, no es una situación nueva. Es decir, el bajo nivel de sindicalización que tiene el país, ¿ya? La estabilidad laboral de los trabajadores, ¿ya? Son temas que son de larga data, pero que tarde o temprano el país tiene que hacerse cargo de eso. Y yo espero, o creo más bien que lo que va a suceder, no sé si el próximo año, pero por lo menos los últimos 2 años de esta presidenta, es una presión de los trabajadores para que se introduzcan
las reformas que le otorguen a los trabajadores estabilidad laboral, una buena previsión y también unos ingresos acorde a lo que están produciendo. ¿Ya? Todas las cifras que uno conoce del mundo laboral son, por ejemplo, muy baja sindicalización. ¿Ya? También hay que considerar que el mundo laboral se ubica en los quintiles, sobre todo los trabajadores, en los quintiles del quinto hacia abajo, entre el primero y el quinto. ¿Ya? Por lo tanto, también la situación del mundo laboral, o cuando uno observa los salarios del mundo laboral, lo que está viendo también es la mala distribución del ingreso. Y también es una batalla que la reforma, yo creo que no, la reforma tributaria no va a dar cuenta de esta situación. O su impacto va a ser muy menor. Y tienen que venir otras reformas que permitan una mayor igualdad al interior del país en términos de ingresos. Sibel, ¿tú sientes que existe, digamos, una percepción de estas precariedades, digamos, de las que se han hablado aquí, bueno, y conocemos a través de la opinión pública, en términos de la precariedad del trabajo en nuestro país? Mira, primero que todo aclarar que evidentemente no hay una propuesta relativa al trabajo en una modificación del actual gobierno, porque principalmente el trabajo fue uno de los factores más fuertes que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera. Tuvimos el mejor desarrollo de muchos años en lo que respecta al trabajo, estabilidad en el empleo. De hecho, Tarapacá estuvo varios meses con pleno empleo. Por tanto, indiscutiblemente les va a sonar en este minuto y por varios meses y años más un descenso continuado, porque el trabajo está muy ligado al desarrollo económico. Si nuestro desarrollo económico baja, es absolutamente predecible que el trabajo también lo va a hacer. Y bueno, de hecho, las cifras del INE así lo demuestran. Los últimos 5 meses entregados con el informe, los informes respectivos, solo en Tarapacá han bajado más de 100.000 empleos. Por tanto, y desafortunadamente el sector más afectado es precisamente el último quintil. Por tanto, sí, claro, es evidente que esta situación la va a sentir la ciudadanía y muy a pesar va a afectar a los sectores más vulnerables de la ciudadanía. Mauro, siempre se argumenta que en la medida en que se van obteniendo mayores derechos laborales, ¿cierto? Se va también complicando el tema del mercado laboral, ¿cierto? En la medida en que tú le das más derechos a los trabajadores, mejores sueldos, en fin, eso de alguna manera, ¿cierto? Se confabula en contra cuando hay situaciones de precariedad, ¿cierto? O de desaceleración económica. ¿Ustedes sienten que ese planteamiento, que en general lo tiene el empresariado, es acorde a la realidad o no es así? No, francamente, bueno, nosotros vemos de quién viene también, y en este caso el empresariado, que obviamente no va a querer desprenderse de unos pesos más para darle a los trabajadores. Y la historia de los trabajadores sí lo ha dicho en todo su tiempo. O sea, los trabajadores para poder conseguir algo han tenido que luchar, han muerto, como lo ha pasado en la Escuela de Santa María y muchas cosas más que han pasado en la historia de nuestro país. Entonces, hoy día no habría... del empleo, por ejemplo, lo que decía Sibel? Es que lo que pasa es que, desde el punto de vista lo plantea la señora Sibel, nosotros fuimos muy críticos en el tipo de empleo que se creaba en el gobierno de Piñera. Porque acá se hablaba mucho de cifras bastante positivas y que se estaba creando fuente de trabajo, pero la pregunta era qué calidad de fuente de trabajo se estaba generando. Porque ahí también se vio mucha precariedad al respecto. Se veía muchos trabajadores que se decían que estaban subiendo a las mineras a trabajar, pero no se veía que esos trabajadores subían 2 días y los bajaban, subían 3 días y los bajaban, y no tenían derecho a año de servicio, no tenían derecho a vacaciones, no tenían derecho a salud, no tenían derecho a nada. Esas situaciones son las que se generan en el gobierno pasado. Y obviamente también se viene arrastrando de antes, y no solamente en el gobierno pasado, sino que de los gobiernos anteriores. Pero se vio fue más preocupante en estos 4 años que pasaron. Esas son las situaciones que nosotros nos tocó ver desde el punto de vista de la central, de los trabajadores. También vemos situaciones y se tomaban medidas tales como que antiguamente a los trabajadores en las cajas de compensaciones, cuando estos accedían a crédito, al momento de ser cancelados no se les podía retirar los fondos de crédito desde los finiquitos, pero cuando asumió el gobierno de Piñera se permitió, y los trabajadores, habían casos que los trabajadores se iban sin ni un peso cancelados y más encima sin ni un peso para la casa.
Eso se permitió en el gobierno pasado. Entonces también hay que ser bastante cauto en decir cuáles fue la excelencia que generaron, pero también háganse cargo de lo que hicieron mal, porque ahí también hubieron problemas que afectaron a los trabajadores y que también se vieron en desmedro. Si bien es cierto, se generó trabajo, pero la pregunta era, insisto, ¿qué calidad de trabajo se generó? Porque eso es lo que nosotros no vimos. ¿Cómo proceso, Jorge, en el gobierno pasado? Claramente, desde el punto de vista de la estadística, de los números, las cifras son manejables, las estadísticas son manejables, digamos. Claramente, desde el punto de vista de lo que uno persigue como dirigente, es la calidad del trabajo también. Tener Se habló trabajo, de que se generó 1 millón de empleos, digamos. pero acá lo que uno busca es un trabajo digno. ¿Ya? Acá lo que se busca es que se le reconozcan todos los derechos que corresponden a los trabajadores. Desde ese punto de vista, claramente no estamos cumpliendo como sociedad, como mucho menos el gobierno anterior. Y desde el punto de vista del empleo estatal también, claramente también tenemos grandes crisis que no se están mostrando como corresponde, que son la cantidad de gente que está contratada en horario, que no tienen derecho a salud, no se les paga el tema de las pensiones, la prevención, todo lo demás. Entonces, la verdad es que estamos generando empleo, pero ¿de qué calidad? Omar, nuestro país se compara con ya esta cifra con la OCDE, y cuando uno ve los países, digamos, cierto, que están en los primeros lugares de los rankings de la OCDE, pareciera que nosotros estamos un poquito lejos, ¿no? Tengo un amigo que antes escribía en la Estrella. Ya. Entonces, escribió un artículo hace unos años atrás que más o menos decía cómo fue el gol que le metimos a la OCDE para estar adentro. ¿Ya? Porque toda la exigencia que tiene la OCDE en diversas materias, no solamente desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista tributario, la verdad es que uno se pregunta cómo entramos realmente a la OCDE si nuestras cifras están bastante distantes de la media de la OCDE. ¿Ya? El tema educacional lo hemos conversado varias veces y estamos muy lejos de la media, no solamente en rendimiento, sino también en calidad de la educación, etc. Por lo tanto, yo creo que acá hay un tema que yo haría la siguiente pregunta. Si nuestros invitados piensan que esta sociedad en verdad valora al trabajador. Si dice, sí, acá la sociedad va a valorar y va a poner en el centro también de las preocupaciones al trabajador. Porque cuando un trabajador no tiene, por ejemplo, derecho a huelga, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tanto esta sociedad, independiente de quien está en el gobierno, respeta efectivamente el mundo del trabajo? O siempre lo ve como una molestia, como algo que, bueno, es necesario, pero no nos entusiasmemos. ¿Ya? Yo creo que el continuum histórico de este país, por lo menos en los últimos 30, 40 años, es que no hay una valorización efectiva del trabajador y lo que él produce. ¿Sibel? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, previo a dar mi opinión respecto del ingreso a la OCDE, que básicamente fue por desarrollo económico, así ingresamos a la OCDE, quería referirme a un punto anterior donde Mauro señalaba esta precariedad de los subcontratistas de las mineras, que es uno de los factores económicos más relevantes de nuestra región. Sin embargo, estos 2 o 3 o 20 casos de subcontratistas no tienen ninguna relación con los más de 1000 trabajadores de Zona Franca, que es el segundo factor económico. Zona Franca tiene una masa de un poco más de 1100 trabajadores que por muchos años, por más de 20 años, fueron trabajadores eventuales, no tenían ningún respaldo ni siquiera de seguridad laboral, y en el gobierno, precisamente el gobierno de Sebastián Piñera, fiscalizado por el mismo director, que ambos asistíamos permanentemente a Zona Franca, conseguimos más de 400 contratos escritos para trabajadores de Zona Franca cargadores que hoy cuentan con salud, cuentan con previsión, cuentan con seguridad social, con el INP, por lo tanto es bien liviano decir que no estuvo a la altura, siendo que fue una de las grandes hazañas que tuvimos como región. Sí, ahora, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. ¿Por qué el aparato público, y en este caso cuando tú eras gobierno, discúlpame la expresión, tienen que chicotear para que esto se produzca cuando es algo que debería de cumplirse? Porque es cultural. Educacionalmente estamos muy lejos de los parámetros que guían los países que integran desde hace muchos años la OCDE. Culturalmente el chileno es así. Ahora, este tema de modificar
y evidentemente quedan muchos sesgos muy antiguos de explotación a los trabajadores, es dificilísimo cambiarlo, porque el poder legislativo, sea del partido que sea, está compuesto por una clase política que debe haber 1 o 2 que no son empresarios. Todo el resto de senadores y diputados son empresarios. Por tanto, modificar esto es bien difícil, es bien complejo. Ahora respecto a lo que me señalabas, que mi opinión, sí, estamos cuartos con una productividad muy baja, porque estamos con muchas horas de trabajo. Creo que Holanda y Alemania están con los primeros lugares que trabajan 32 horas a la semana, 30 horas a la semana. Pero eso va muy relacionado con el desarrollo que tengan los trabajadores. Si se les incentiva en forma tecnológica, que es uno de los grandes implementos para hacer productivo un trabajo, y con otras compensaciones, indiscutiblemente un trabajador que le digan, sabes que el viernes te puedes ir a las 4 de la tarde, si terminas 1, 2, 3, 4 metas, lo va a hacer. Es educación. Mauro. Bueno, no quiero entrar en una polémica con el señor Acibel, pero yo insisto, nosotros en la central vamos viendo todos caso a caso y que nos va llegando situaciones, y dentro de lo que usted plantea, el caso Sofri, y el caso puntual, el tema salud, porque ustedes, si bien es cierto, se generan ciertas condiciones que antes no habían dentro de la Sofri. Pero lo paradójico es esto, que a los trabajadores se les dice salud y cuando van al momento de buscar salud le dicen, no, usted no tiene derecho a salud. Porque eso era, para el contrato de trabajo se generaba el tema salud, pero cuando iban a buscar, por ejemplo, estaban enfermos y necesitaban una licencia, no tenían derecho a licencia. No tenían derecho a pago de licencias médicas. No tienen ningún derecho a eso. Y cosa que hasta el día tampoco lo tienen. Perdón. Entonces, ¿cuál es el cambio que hicieron? ¿Por qué no tienen derecho? O sea, si hay un contrato, si hay pago previsional, si hay descuento... Porque así se les dio en ese momento, a ellos se les generó un contrato que obviamente se ha ido desarrollando después que se instaura este contrato, pero en los inicios de esta situación, cuando estaba el gobierno de Sebastián Piñera, las limitantes eran esas. Se decía, tienen contrato, pero era por decir tienen contrato. Cuando llegó el momento de hacer la exigencia de temas de salud y estas cosas, no lo tenían. Y tengo entendido que ellos tuvieron que nuevamente viajar a Santiago, nuevamente hacer ver esta situación, y tuvo un montón de situaciones que tuvieron que buscar para generar una solución a eso. O sea, ¿Lo explico? ¿cuál es el tema? Que acá se les dio una solución, pero fue una solución a media la que se les generó en el momento. Y francamente así fue, usted lo sabe, así fue como los trabajadores tuvieron que ir prácticamente ellos con movilizaciones, con bloqueos de Sofri, con tomas de camino y todo eso, y derivado de eso es los que los trabajadores fueron escuchados para la búsqueda de esta solución, y cosa que hasta el día de hoy falta darle solución a esos trabajadores, porque sigan, hoy día después del terremoto se les generó un contrato a través de un tercero, pero francamente todavía siguen en la ambigüedad de quién va a ser el empleador de ellos, quién le va a dar protección como corresponde, quién les va a generar el derecho a año de servicio, indemnizaciones por año de servicio, quién se va a hacer cargo de las vacaciones de ese trabajador. Eso es lo que hoy día no existe. Bueno, dejamos planteada la pregunta. Sibel, después de la pausa, nos contestas un poco ahí la inquietud de Mauro. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.